Te damos gracias, Señor, por este programa que hemos podido tener y presentar para celebrarte a ti y dejar plasmada en la mente de los niños la verdadera razón, el verdadero motivo de la Navidad, que eres tú, Señor Jesucristo. Te queremos pedir, Señor, que podamos siempre mantener viva esta maravillosa historia. Y vamos a seguir hablando de ella y aprendiendo, Señor, por lo que pedimos que tú hoy nos hables a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. En estas Navidades estamos realzando más bien el papel que jugó la fe en los personajes navideños. Pudimos apreciar la fe en María, manifestada en su disposición para llevar a cabo la misión que se le ponía en sus manos. No hubo peros, no presentó ninguna condición, sino, he aquí la sierva del Señor, dice la palabra, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes debe encontrar o procurar ese granito de arena que usted debe de poner en colaboración para la iglesia, para el reino de los cielos. Algo específico que el Señor le ha capacitado, le ha llamado para hacer. Algo que usted pueda hacer para el reino de los cielos. María fue ser la madre del niño Jesús. Pero repito y recuerdo, trabajamos para el mismo Rey. Trabajamos para el Rey Jesús. Y cada uno debe de portar ese granito de arena y hacerlo con la misma diligencia. Pero para esto se requiere fe. Hoy nos vamos a enfocar en el personaje de José. La Biblia realmente no nos da muchos detalles acerca de este hombre, sino que fue un humilde carpintero, un hombre de buenos sentimientos. Es el padre legal de Jesús, aunque no sea el padre natural, y desempeñó su papel muy bien. La última vez que lo menciona la Biblia, ahí en Mateo 2, de los versículos 13 al 23, lo encontramos regresando de Egipto a Nazaret y estableciéndose allí en ese pueblo para seguir criando al Señor. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, que es donde se encuentra el texto que apoya el mensaje de hoy. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Este versículo comienza como respondiendo a esa pregunta. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que menciona es el estado en que se encontraba la pareja. Estaban desposados. El desposorio es un estado de compromiso para casarse. Esto es sin llegar a convivir juntos. Es un tipo de noviazgo formal, pero legalizado. Y este periodo de noviazgo era tan sagrado que se les consideraba ya como si estuvieran casados. Nos enseña, cuando dice ahí que estaba desposada María, su madre, con José, que debemos guardar el debido respeto al noviazgo, por consiguiente al matrimonio. Porque el noviazgo es para conocerse personalmente, no carnalmente, una gran diferencia. Para conocerse personalmente. Y el matrimonio, dice Hebreos 13:4, debe de ser honroso en todo. Por tanto, incluye su comienzo, que es el noviazgo. Las parejas, especialmente que tienen temor de Dios, que son cristianas, deben evitar el darse en casamiento, algo que es muy popular en los días de hoy.
Darse en casamiento es sostener relaciones amorosas sin casarse. La Biblia dice que esto es fornicación. Y advierte contra este pecado, dice Apocalipsis 21:8, Mateo 24:38, los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Esta pareja estaba en planes de casarse, fíjense, antes que se juntasen. Antes que se juntasen en todo aspecto del matrimonio. Y estando en esa condición, dice que se halló que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Pónganse en el lugar de José, hombres. Por un momento pónganse en el lugar de José. Para un novio, esto no es una noticia muy agradable que digamos, ¿verdad? Que se entere que tu novia está embarazada de el Cristo, no es una información que es muy fácil de procesar, que digamos. Así que no juzguemos a José. Imagínense que ahora estamos en la espera del anticristo y que venga su novia y le diga, mira querido, estoy embarazada del anticristo. 666, para allá, para allá. No fue fácil. No fue fácil para José que se hallara que María había concebido del Espíritu Santo. Eso era un misterio que se obraba en su interior, pero una de sus preocupaciones era cómo hacerlo saber a mis familiares, al mismo José, de que estoy embarazada. José no tomó la noticia muy bien, que digamos. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, vamos a ver que esta reacción de José requería una respuesta de fe, y es lo que estamos persiguiendo en el mensaje. Dice que él no quería denunciarla. Él pudo haberlo hecho porque había una ley para la desposada en Deuteronomio 22, del 23 al 24. Él pudo haberla entregado y ella haber sido juzgada. Pero dice la Biblia que él obró así porque era justo. Justo no quiere decir que no fuera pecador. Justo quiere decir bueno, de buenos sentimientos, inclinado a la misericordia. Y la resolución de José fue simplemente dejarla en secreto. Dejarla en secreto en ese tiempo significa presentar una carta certificada de repudio frente a dos testigos. Y así quedaba el problema entre ellos. En estos días las parejas rompen con sus relaciones, dicen, bueno, pues ya no más y no más. Pero en aquel entonces había que proceder legalmente a este proceso. Y José estaba dispuesto a hacerlo sin denunciarla. Pero analicemos, hermanos, la situación, viéndolo en el ámbito de la fe. ¿Qué fue lo que le dijo María? Vamos a imaginarnos qué fue, cómo se halló. No se nos dice exactamente qué fue lo que pasó, pero se halló que ella había concebido. Imaginemos, ¿qué le dijo María? José, he quedado encinta del Mesías prometido. Eso era lo que ella le dijo, porque esa es la verdad, esa es la realidad. La idea no era un invento de una mente fantasiosa. Se trataba de una promesa real, una promesa de parte de Dios para su pueblo Israel, de que vendría el Mesías, que los iba a liberar y les iba a dar paz. Ahora, José, él era judío, él pertenecía a este pueblo que guardaba esta promesa. No era extraño que María viniera y le dijera, he concebido del Espíritu Santo al Mesías, porque se estaba en víspera de la llegada de este personaje. Pero nos preguntamos, ¿le creyó José a María? ¿Le creyó? ¿Creyó que María había concebido del Espíritu Santo? Piensen. No le creyó. ¿Por qué podemos responder que no le creyó? Porque las acciones
son reacciones de la fe. Las acciones siempre van a ser reacciones de la fe. Vamos a ver cómo en efectivo la fe regula la vida del ser humano. Si vamos a Hebreos, dejando un momentico nuestro texto, Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Ahora no piensa en José, piensa en usted. Y yo pienso en mí, con relación a la fe. Dice Hebreos 11:1, porque hay muchas cosas del cristianismo, asuntos de la religión, que nosotros tenemos que creer con fe, con fe. Se nos manda a esto, a que creamos. Y la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note el versículo 3 que es tan importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El creacionismo es base fundamental de nuestra fe, porque ¿de qué nos vale practicar una religión o ser cristiano si no creemos que hay un Dios creador que hizo el cielo y la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué nuestra religión? Si prácticamente decimos que somos evolucionistas. Pero cuando yo digo yo soy creacionista, yo creo en un Dios creador de cielo y tierra, eso se acepta por la fe. Porque al fin y al cabo no estábamos aquí presentes viendo a Dios creando al mundo. Se requiere fe. Y ahí continúa, mire el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted está aquí presente acompañando a alguien o porque cree? Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios. Y por eso le somos de agrado. 20 veces en este capítulo se puede notar la frase por la fe. O una sola vez aparece mediante la fe o conforme a la fe. 19 veces aparece por la fe. Esta persona hizo esto. 15 personajes de la Biblia se mencionan por nombre de algo que hicieron por la fe. Por la fe, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo por la fe? Lea ese capítulo en su casa durante esta semana. Ese es un capítulo dedicado a la fe. Léalo. Y cuando usted lo lea y vea de todas estas personas que están siendo mencionadas, hágase la pregunta, bueno, soy un hijo de Dios, ¿qué estoy yo haciendo por la fe, además de ir a la iglesia? ¿Qué yo hago? ¿Está regulando mi vida la fe? Ustedes ven la importancia que juega la fe, no solamente en los personajes navideños, pero también en el cristianismo. José nos está dando un ejemplo dudoso. Y explico. Él mostró ser bueno al no querer infamarla, al no querer entregarla para que fuera enjuiciada, fuera apedreada. Él mostró ser bueno, pero lo que está manifestando su duda es el dejarla secretamente. Cuando él dice, la voy a dejar secretamente, él está poniendo en evidencia, ¿sabes qué, María? Yo no te creo, lo siento mucho. El tiempo que tú estuviste allí visitando a Elizabeth, mira a ver qué pasó. Eso es lo que está diciendo ahí José, cuando dice, la voy a dejar secretamente, no la voy a entregar para que la maten a piedra, pero la voy a dejar. Es un ejemplo de duda. La duda es una falta de determinación entre dos decisiones. Es sospecha. Es la persona que no se declara incrédulo,
pero tampoco cree 100%. Por tanto, la duda es la gran enemiga de la fe. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del que duda? En Santiago, el capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Ustedes me están siguiendo en el hilo del mensaje? Estamos viendo el papel que jugó la fe en la vida de José. Nosotros también tenemos que responder en fe ante las cosas que el Señor nos pone por delante. Vemos que José, ante la promesa del Mesías, responde con duda. ¿Y qué pasa con el que duda? Santiago 1 del 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, la duda es tan grave que es la que puede interponerse en una persona y llevarla al mismo infierno. Fíjense lo grave que es la duda. Lo grave que es la duda. Se cuenta de un hombre que era muy trabajador, muy responsable con su trabajo y se esmeraba en hacer todas las cosas bien. Pero al jefe de la fábrica le causaba curiosidad que el buen trabajador llevaba 4 años caminando 4 millas para ir y regresar al trabajo. Se iba a pie el hombre, 4 millas para allá, 4 millas para acá. Y eso le despertaba curiosidad al jefe de la fábrica. Y un día decide, pero se llamaba Alejo. Alejo, ¿por qué razón usted lleva 4 años caminando 4 millas para venir al trabajo? Si mire cuánta alquiler hay alrededor de la fábrica disponible para usted. ¿Por qué razón? Bueno, porque no estoy seguro que el trabajo resulte permanentemente. El hombre vivía en dudas. Vivía dudando. Y ese es el resultado de la duda. No, la duda no podemos negar que algún momento de la vida ha tocado las puertas de nuestra mente. ¿Cuántos pueden decir aquí, a mí no? De que alguna vez le ha visitado la duda en algún aspecto. La duda ve los obstáculos, pero la fe ve el camino. La duda ve la noche oscura, pero la fe ve el día. La duda teme dar un paso, pero la fe se eleva hasta lo alto. La duda pregunta, ¿quién cree? Pero la fe responde, yo creo. La duda tiene sus consecuencias. Miren el versículo 20 al 21 de nuestro pasaje en Mateo capítulo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La frase que estoy buscando es pensando él en esto. Esa frase me dice a mí que José vivía afligido. Había perdido la paz. Sentía inseguridad. Puede que haya pensado que era imposible que el Mesías naciera de esa manera, o sea, de una familia tan humilde. Y es cierto que la noticia era un poco abrupta para recibirla. Pero este asunto estaba en su mente y no lo dejaba tranquilo. No quería actuar así porque amaba a su futura esposa. Pero me imagino que le quitó el sueño, el hambre, los deseos de seguir adelante en la vida.
¿sabe qué, hermanos? Así vive el que duda. El que duda pierde la paz, la seguridad, por tanto sufre. Pero ¿qué sucede? Dios mandó el ángel. Dios mandó el ángel. Quiere decir que Dios interviene cuando la fe es débil y nos ayuda. El anuncio a José fue dado en sueños por medio de aquel ángel, y ahí Dios le instruyó, trayendo paz a su corazón, alivio a su conciencia. Se le anima a que siga con sus planes de boda con María. Él no debía de dudar porque el Mesías venía del hijo de David y él era de la descendencia de David. Se le informa que aquel santo ser que ella había concebido era Jesús, el Salvador del mundo. Inclusive se le reafirma proféticamente, que son el versículo 23, porque para el judío la profecía era bien importante. Entonces el ángel le dice, mira, te voy hasta mencionar la profecía para que no quede duda en tu mente, porque el Mesías es el Shakhaina que tenían los judíos habitando entre querubines, en tipos y sombras, que se había hecho patente entre los hombres en forma de siervo. La luz de la naturaleza, la luz de la creación, nos muestra a Dios sobre nosotros. La luz de la ley, los 10 mandamientos, etcétera, nos muestra a Dios contra nosotros. La luz del Evangelio nos muestra a Emmanuel, Dios con nosotros, participando de nuestra naturaleza, interesándose por nuestra salvación. Y una vez que intervino Dios, versículos 24 y 25 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios intervino y la duda se convirtió en fe. Hermano, así Dios intervino en la vida de todos nosotros. No pensemos que vinimos a Cristo porque la fe no nos cabía dentro. Vinimos a Cristo porque Dios nos dio la fe. Si Él no interviene, estuviéramos todavía en nuestras dudas, estuviéramos en nuestra confusión, sin esperanza, sin salvación. Pero así como Dios intervino en José, en Pablo que lo tumba de un caballo, en escenarios diferentes, obró en la vida de cada uno de nosotros, trayéndonos a su conocimiento, a su luz admirable, trayéndonos a entender que somos pecadores, que estamos condenados al infierno, pero Jesucristo nació para morir en una cruz, pagar por mis pecados y así librarnos de ir a esta condenación. ¿Cómo se manifiesta la fe en José? En acción. ¿Qué hizo José en cuanto Dios disipó la duda? Recibió a María su mujer. En vez de dejarla secretamente, lo que hizo fue recibirla. Claro, dice que no la conoció. No la conoció es que no tuvieron sus relaciones matrimoniales normales hasta que el niño nació. Una vez que el niño nació, tuvieron sus relaciones y dice la Biblia que al menos le nacieron 7 hijos. Y si todavía después de nacer 7 hijos, María sigue siendo virgen, no sé. O sea, esos hijos no fueron por la cigüeña. Y usted lo quiere corroborar, Mateo 13, 55 al 56, habla de los hermanos de Jesús. Concluyo, hermano. José tuvo que reaccionar con fe ante la situación que se le presentaba. En él tenemos un ejemplo del que duda. Fíjense la diferencia. María no fue así. A María vino el ángel, ella quiso explicación, pero actuó con fe inmediata. Sí, yo estoy dispuesta. Heme aquí. José no. José presentó un poco de dudas. Claro, venía de María. Le dije, duda, sigue siendo duda porque la promesa del Mesías no era extraña. Sigue siendo duda. Pero Dios ayudó y él creyó.
Hermano, de la misma manera nosotros somos llamados a creer. Ante las miles promesas que tenemos de Dios, ante situaciones que se puedan presentar en nuestras vidas, ante la responsabilidad de cumplir con alguna misión que Dios nos ponga delante, tenemos que responder con fe. Te dirá, pero ¿qué hacemos con las dudas? ¿Qué hacemos con las dudas? De seguro que no podemos evitar que lleguen. Van a llegar. Pero las dudas se disipan con la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer con las dudas. No dejar que las dudas nos controlen, sino disiparlas con las promesas que tenemos en la Biblia. Dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, Jesucristo, sí, y en Él, amén, para la gloria de Dios. La fe jugó un papel importantísimo en la historia navideña. La fe juega un papel importantísimo en el cristianismo. Por la fe somos, por la fe nos movemos en Cristo, por la fe estamos aquí, por la fe servimos a Dios, por la fe agotamos todos nuestros recursos para el Señor. ¿Por qué? Porque creemos. José dudó de María, pero le creyó a Dios. A mí lo que me impresiona es cuánta gente hay que no le cree a Dios. Noten la diferencia. José no le creyó a María, pero cuando Dios intervino, él creyó. Pero ¿cuántos hay que Dios les habla y no le creen a Dios? Cuando Dios te promete algo, ¿tú crees que Dios no lo va a cumplir? Yo quiero que terminemos con un pasaje de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de la Biblia. Y cuando tú leas la Biblia, pregúntate, ¿le puedes creer a Dios? Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. Y Dios te va a presentar el asunto más importante de tu vida, que es la salvación de tu alma. ¿Sabía usted que el pecado es el problema más grande que tenemos nosotros para resolver? Y que el alma es lo más valioso que usted tiene. Y que las decisiones que tomamos con el alma tienen una trascendencia eterna. Entonces, Dios te está prometiendo algo, pero tú le tienes que creer. Tú tienes que manifestar tu fe creyéndole a Dios. Fíjense cómo comienza el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No es un hombre, no es un líder religioso, no es una iglesia o una denominación. Quien te está dando es Dios. ¿Lo ves claro ahí en la palabra? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Dónde está esta vida? Dice, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Ahora Dios promete, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vaya, quien no entienda eso, pienso que, porque con qué claridad. No solamente pone el ejemplo positivo, pero también negativo. Tú tienes a Cristo. Cuando mueras vas al cielo, vas al paraíso. Tú no tienes a Cristo, no pienses que vas a ir a tal lugar. No pienses que vas a ir a tal lugar. Dice el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios. Usted cree en Cristo, usted no tiene por qué dudar de su salvación. Y muchas veces vienen dudas a nuestra mente, pero las dudas hay que disiparlas con las promesas bíblicas. Y aquí usted tiene una promesa relacionada a su alma, a la vida eterna. Tan simple como eso. Usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted es salvo. Usted tiene vida eterna. ¿Cuántos de aquí pueden decir así? ¿Ok? Amén. Si usted no ha podido levantar su mano, quiero que sepa que también para usted Cristo murió en la cruz. Él murió para limpiarle de sus pecados. Él murió para librarlo de la condenación, de la ira de Dios. Piense en eso y tome los asuntos de su alma en serio, porque nadie sabe, nadie, no importa cuán joven, cuán robusto usted sea, nadie tiene garantizada la vida. Nadie. No sabes cuándo te va a tocar el irte de este mundo. Si te vas con Cristo, vas al cielo. Te vas sin Cristo, vas para el infierno. Tienes que pensar en eso. Estas son cosas reales. Cuando salgas de este edificio, mira al cielo. Y si el cielo es real, también lo es el infierno. Y piensa en eso, piensa en tu alma, en las promesas de Dios. Tenemos promesa de salvación y vida eterna, no tenemos por qué dudar. Tenemos que reaccionar con fe. Y hermanos, esto es lo que celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Okay? Y gracias a Dios por los que, dice él, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en eso estamos involucrados todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra. Te damos gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Yo te quiero pedir que tú seas misericordioso para con cada uno de nosotros que hemos hoy escuchado tu voz. Que estemos seguros que estamos en Cristo. Que seamos lo suficientemente humildes como para arrodillarnos ante ti, confesar que somos pecadores y pedirte, Jesús, que seas nuestro Salvador, que limpies nuestros pecados, que nos salves, nos des la vida eterna y siembres en lo más profundo de nuestro ser esta grandiosa seguridad que tenemos por la gracia tuya, la vida eterna. Que en estas Navidades podamos recordar a nuestro Señor Jesucristo viniendo a la tierra específicamente con el propósito de salvarnos de manera personal. Glorifícate en tu iglesia y en cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, como José, aunque seamos conscientes de que hemos dudado alguna vez, pero ayúdanos para que con tu intervención podamos reaccionar siempre con fe ante tus promesas en las situaciones que se nos presentan en la vida. Oramos para que tu palabra quede confirmada a través de tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, en Jesucristo. Amén.